no hay mucha gente conectada. ¿Te Vale. parece? Bueno, pues para los que no hayáis tenido la suerte de tener a Lidón como profesora, ella es licenciada en comunicación audiovisual, tiene un máster en cinematografía y máster en profesorado de eso, bachillerato, FP y enseñanzas de idiomas. Actualmente es la directora del aula de fotografía de Fotocine Lledó y es profesora ahí también. Y bueno, y aparte también imparte la asignatura extraescolar de educación creativa, creo que era. ¿Sí? Y bueno, además también gestiona varios eventos culturales y imparte cursos y talleres y demás. Y nos hacía especial ilusión que viniera porque el tema del fotolibro es algo que realmente no solemos tener muy claro qué es. La gente muchas veces por eso el título piensa que es Hoffman y no sé. Y bueno, os recuerdo también, antes de que se me olvide, que a partir de la semana que viene las ideas contagiosas serán los miércoles, porque la gente ya tenemos todos ganas de salir, de ir a tomar unas cervecitas, y entonces así los miércoles aseguramos que todos venís. Y bueno, pues te dejo a ti y tú ya dejo de compartir pantalla y tú ya... Comparto la mía, ¿no? Directamente. Perfecto. Bueno, gracias por invitarme. Primero de todo me ha hecho un montón de ilusión porque es que yo la verdad es que ni siquiera sabía que existía la asociación siendo de Castellón y me da mucha vergüenza y me ha encantado. He visto que hacéis cosas súper chulas. Me parece esto de invitar a gente para que cuente lo que hace y lo que le gusta súper interesante, motivador y bueno, enhorabuena. Venga, Y luego, gracias a los que estáis conectados, que no sé si estoy sola porque yo no veo la gente que está conectada o no, pero bueno, si hay alguien por ahí, muchas gracias porque es un viernes por la tarde de desconfinamiento, ya se puede ir por ahí a tomar algo, así que si estáis aquí, gracias. Recordar que al final podéis hacer las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat y ya cuando acabe el idón pues ya leeré las preguntas y empezaremos la parte más chula también. ¿Vale? Claro, bueno, yo pues te encantada dejo. de ir preguntando mientras tanto, no hay problema. Vale, pues te dejo al mando. Vale. Venga, hasta luego. Bueno, pues el título es lo que ha contado Eva, ¿no? Esto no es Hoffman. ¿Y por qué he puesto este título? Pues porque en todos estos años que llevo, creo que ya son unos 12 dando clase de fotografía, cada vez que pregunto si alguien conoce el mundo del fotolibro, qué es lo que es, todo el mundo me responde es un Hoffman, ¿no? Y todos pensamos, nos vamos hacia ese álbum familiar, con todo el respeto del mundo hacia Hoffman, ¿eh? O sea, no es una crítica hacia la empresa, para nada. Entonces, mi idea es explicaros un poco de qué va esto del fotolibro, en qué consiste, sobre todo para las personas que no tenéis conocimiento sobre fotografía. Si hay alguien por aquí metida que sí que tenga ya idea y que ya sepa los nombres clave, pues probablemente lo siento porque a lo mejor se aburre un poquito. Primero de todo tenéis que saber qué es un fotolibro y antes de eso creo que es importante que conozcáis qué es un proyecto fotográfico porque también es una pregunta que va muy unida y muchas veces nos olvidamos. Hay muchísimas maneras de definir tanto qué es un proyecto fotográfico como lo que es un fotolibro y a lo mejor pues la mía es más personal, evidentemente yo no voy a tener toda la razón. Para mí un proyecto fotográfico es a lo mejor cuando con una serie de imágenes estamos hablando de un tema o estamos contando una historia y tienen que ser para mí una serie de imágenes que se alejen un poco del reportaje periodístico, ¿no? Fotoperiodístico. Para mí tienen más que ver con las imágenes impactantes que me lleguen de alguna forma directa hacia un mensaje que, pues eso, que me impacte, ¿no? De una manera que me impacte o que me estén contando una historia a través de imágenes no evidentes. ¿Qué sería una imagen no evidente para mí? Pues, por ejemplo, si yo quiero, siempre pongo el mismo ejemplo en clase para que se entienda fácil. Si, por ejemplo, quiero contar, quiero hacer fotos sobre cómo la gente está enganchada al móvil o a las nuevas tecnologías, pues a lo mejor la primera foto que a mí como novata se me ocurriría hacer, o
porque la foto que se me ocurría hacer cuando tenía 14 años era pues ya está, pues hago una foto de alguien, seguramente de un adolescente, mirando el teléfono, ¿no? Pues no, eso sería la foto evidente, que probablemente me valdría muy bien para un reportaje fotoperiodístico, para prensa, ¿no? Pero para encajar dentro de un proyecto fotográfico, dentro del mundo festival de fotografía, museístico, etcétera, pues tal vez se quedaría corto, a menos que se me vendiese muy bien ese proyecto de una manera muy coherente. Eso es bastante complicado de conseguir y por eso normalmente cuando se desarrolla un proyecto fotográfico no se tarda 15 días ni un mes, se suele tardar varios años, unos 8, 10 años. Hay gente que tiene la suerte de que a lo mejor en un añito o dos lo tiene hecho, pero normalmente es algo que cuesta. O sea, no significa que yo me voy de viaje a Cuba y vuelvo con 50 fotos de balcones, señoras cocinando en la puerta de su casa, muchas curvas. No, eso sería un reportaje fotográfico. No sé si me explico o no. Entonces, una de las maneras en las que al final puede terminar un proyecto fotográfico es en la publicación de un libro. Y ahí hay que diferenciar lo que es un fotolibro de lo que es un libro con fotos, ¿no? Y ya está. Un libro con fotos puede ser pues desde un álbum tipo Hoffman, como los que nos montamos en casa, hasta pues nada, una serie de, o sea, un libro en el que yo voy pasando páginas y hay una foto detrás de otra, sin más, sin ningún tipo de orden concreto. Un fotolibro debe tener un orden coherente, un orden lógico y meditado, ¿no? Entonces, no hay realmente una definición exacta. No vamos a ponernos aquí ahora, porque solo tenemos media horita, a buscar en la RAE, a buscar en Wikipedia, a buscar en artículos científicos, pero sí que podemos llegar en España a un par de definiciones bastante fiables. Una es la del Reina Sofía y otra es la de Horacio Fernández, que es en habla hispana uno de los más grandes y sabios profesores e investigadores en torno a este mundo del fotolibro. La definición del Reina Sofía, el primer párrafo para mí lo define bastante bien. Dice: un fotolibro es un libro que contiene un conjunto de imágenes fotográficas ordenadas con una coherencia interna, un ritmo visual y un sentido de la narración cercano a la literatura y al cine. Aquí para mí hay un pequeño error. Me atrevo aquí a contradecir a la Reina Sofía, y es que para mí no tienen por qué ser solo imágenes fotográficas. Para mí un fotolibro, yo dejaría la palabra imágenes a secas, no tendría por qué, o sea, eliminaría la palabra fotográficas. ¿Por qué? Pues porque puede contener otros elementos que no sean solo fotografía, ¿vale? Pero bueno, sí estoy de acuerdo con que tiene que tener una coherencia interna, un ritmo visual y un sentido de la narración que sí se puede acercar a la literatura y al cine. Dice: detrás del fotolibro hay una idea y una intención, un mensaje que se transmite a través del juego de las imágenes, y no se trata de una serie de imágenes individuales, sino imágenes editadas, o sea, seleccionadas, secuenciadas, dispuestas de manera que se potencien unas a otras, se relacionan y dan forma a una obra unitaria y a múltiples lecturas. Y aquí viene a lo mejor lo importante para vosotras y vosotros, porque me parece, tengo entendido que la mayoría os dedicáis al diseño gráfico, y es que dice: una obra en la que lo importante es el contenido fotográfico, pero en la que interviene el diseño, el texto sí lo hay, el grafismo, la tipografía, la impresión, que sin dejar de ser complementarios también son decisivos. ¿Y esto qué significa? Pues que el diseño tiene parte que ver con, o sea, tiene que ver con la narración. ¿Por qué? Porque no me vale, o sea, normalmente un diseñador gráfico al uso, a un diseñador gráfico o diseñadora gráfica al uso no le confiaría mi proyecto fotográfico, porque no quiero que mi proyecto fotográfico se presente en un orden y un diseño que se pueda comer a mis imágenes. El diseño tiene que estar muy, muy, muy acorde con lo que yo quiero contar, y tiene que haber ahí como una sintonía de conocimientos, ¿no?, en torno al mundo de la fotografía. Es muy importante que la diseñadora gráfica que me va a montar mi fotolibro tenga conocimientos, tenga una cultura atrás del mundo fotolibro y de todo esto, ¿no?, de que os estoy introduciendo.
El grafismo lo mismo, el texto igual, el texto sí lo hay, pone el Reina Sofía. ¿Por qué sí lo hay? Pues porque es que en los últimos años se está haciendo tanto hincapié en que las imágenes tengan más valor que nada, que el diseño, que todo esto, que directamente incluso hay una tendencia importante a eliminar el texto que acompaña las imágenes. También entendemos muchas personas, para animar a que cada vez seamos más capaces de entender la imagen sin necesidad de que esté apoyada del texto, ¿no? Aquí podríamos tener un gran debate porque obviamente no se puede aplicar esto a todo, dependerá de cada proyecto, ¿no? A lo mejor le va bien el texto o no. Y con la tipografía pues pasa lo mismo, vosotras sabréis mucho más que yo, las que os dediquéis al diseño sobre tipografías, impresiones, y bueno, pues esto seguro que ya lo sabéis que antes de lanzarse a ello hay que tener un conocimiento, o sea, tenéis que tener un conocimiento en torno a la fotografía. Jamás se va a poner una tipografía simplemente porque quede bonita para acompañar a unas imágenes, sino que va a tener que ver bastante con la forma de pensar de la autora del libro o del autor. Otra definición que os decía es la de Horacio Fernández, que él ya añade un poquito más, ¿no? Porque ya os digo que no hay definición exacta de lo que es un fotolibro, ¿no? Si buscamos en la RAE no va a aparecer. Dice, un fotolibro es como una película vista sobre las páginas de un libro. Puede tener muchos tipos de contenido y aquí añade ya importante, no puede ser solo narrativo, o sea, no tiene por qué ser solo narrativo, puede tener una forma poética, puede ser ensayística, puede ser informativa, propagandística, crítica, etc. La clave es que lo importante son las imágenes mucho más que el texto, que está subordinado a las imágenes. Esto ya lo metía ya el Reina Sofía un poco. Si os mola esto, os animo un montón a que busquéis en internet o en bibliografía trabajos de Horacio Fernández, porque es una pasada. Y de la misma manera también os recomiendo mucho que busquéis en internet el blog de una coleccionista española de fotolibros que se llama Gabriela Zendoya. Ella tiene un blog en el que muy a menudo va publicando, bueno, creo que es una de las mayores coleccionistas de fotolibros del mundo, me atrevo a decir, no sé si de España, yo creo que diría del mundo. Ella muy a menudo publica un fotolibro en su blog y lo comenta. Suele ser bastante interesante porque además doy fe de que se esfuerza por publicar no solo a hombres, sino también a mujeres. La fotografía es un mundo muy machista, sigue siendo muy machista y lamentablemente me he estado volviendo a informar para decirlo con seguridad y solo un 10% de los fotolibros que se publican están firmados por mujeres, o sea que imaginaos sí que va a poder hacer. Y Gabriela Zendoya en su blog intenta compaginar fotolibros de hombres y de mujeres a pesar de lo difícil que es esto. Y bueno, ya metiéndome en ejemplos para no aburriros con tanta teoría, os presento aquí lo que se considera, bueno, lo que un grandísimo fotógrafo y otro investigador que son Martin Parr y Gary Patcher consideran que es el primer libro de fotografías o fotolibros de la historia, que es este de Anna Atkins, que se publicó en 1843, bueno, se realizó en torno a 1843 el 53, que es un libro con cianotipias. No sé si conocéis la técnica, esto da para otra charla aparte, pero es una técnica súper divertida y muy económica de hacer, se puede hacer en casa. Y ella, pues, digamos que estampó algas, ¿no? Aquí no había ninguna intención narrativa, probablemente sí había una intención poética. Y el diseño del libro es simplemente, bueno, pues tal cual lo veis, es precioso, pero aquí dudo que hubiese ninguna intención narrativa a priori. ¿Vale? Estamos hablando de 1800, ¿no? Mediados de 1800. Esto de que el de Anna Atkins se considera el primer fotolibro o libro de fotografías de la historia, esto lo dicen Martin Parr y Gary Patcher en lo que se considera la Biblia de los fotolibros. Ellos hicieron lo que se llama, lo tengo aquí pero no lo vais a ver, de Photobook a History, que son 3 volúmenes, si no me equivoco, me parece que no existe un cuarto, pero ahora mismo no estoy segura,
en los que ellos lo que hacen es catalogar lo que consideran que son los mejores fotolibros de la historia. La verdad es que son libros bastante caros, ¿vale? Pero bueno, es bastante interesante si os gusta esto para averiguar, ¿no? Para averiguar qué se ha hecho y además está ordenado de forma cronológica, está muy bien. Y ellos consideran que este es el primer libro que curiosamente está hecho por una mujer. A mí me parece bastante un punto a remarcar. Vale, pasan los años y siguen habiendo muchísimos libros de fotografía y muchísimos fotolibros. Pero ¿qué ocurre? Que nunca se les ha prestado demasiada atención. Hay, en un momento dado de la historia, se les comienza a prestar más atención a los fotolibros. Y tal vez el primer crack que ocurrió en torno al mundo del fotolibro fue el que hizo ya, nos vamos muchísimos años más hacia adelante porque tenemos poco tiempo, ese crack probablemente lo dio Robert Frank, que fue un fotógrafo clave a conocer cuando nos dedicamos al mundo de la fotografía, que falleció lamentablemente el año pasado, era muy mayor. Y él hizo el primer crack en este mundo cuando publicó, la primera edición se hizo en París en el 58, este libro que se titula Los Americanos. Es un proyecto que él hizo, bueno, él estuvo durante unos años fotografiando, no sé si eran 2 años o ya no recuerdo exactamente, estuvo fotografiando Estados Unidos gracias a una beca que le dieron y Estados Unidos se enfadó muchísimo con el resultado de las imágenes que presentó porque no le convenían, ¿no? Y aparte consideró que estaban mal hechas, estaban quemadas, algunas estaban torcidas, ¿esto qué era, no? Esto no lo entendieron. Entonces se fue a París y en París cuando presentó las imágenes se enamoraron, les impactó muchísimo y le publicaron esa primera edición. Os voy a poner mientras hablo del libro, el libro, para que lo veáis. Y quito el audio para que me escuchéis. Cuando presentó las imágenes, yo os digo, mosqueó muchísimo a la gente, se fue allí, le publicaron el libro y fue un bombazo. Esto fue un golpetazo importante para la historia de la fotografía y yo me atrevería a decir que para la historia del arte en general. ¿Por qué? Porque por primera vez, y lo digo entre comillas, porque bueno, a lo mejor mañana aparece otro proyecto que tumba este, nunca se sabe, pero por primera vez en un principio aquí se defendía que un buen proyecto fotográfico tenía que ser la representación de la personalidad del propio autor. Era algo más personal, se empezó a hablar de que él aquí, en este caso, estaba hablando de América, ¿no? Pero lo que él estaba enseñando no era América, no era la verdad sobre ese país, sino que era su punto de vista personal sobre ese país. Y a partir de quemar las fotos, romperlas, jugar más con romper esa composición, llamó la atención, rompió esquemas y consiguió un ritmo que todavía no se había encontrado en ningún otro discurso fotográfico. Las fotos aquí se presentan en un formato formal. Es lo que estáis viendo, pasan las páginas, una parte en blanco, en la otra parte imagen, e incluso hay un título al lado de cada imagen en la página en blanco. Probablemente si Robert Frank hubiese publicado Los Americanos ahora, no tendría esta estructura, probablemente, o sea, sería otra, no lo sé. Pero esto es lo que se considera a nivel de diseño un fotolibro formal, ¿vale? Clásico, de estructura narrativa, bueno, estructura narrativa, no, perdón, de diseño más formal, ¿no? Más clásico. Voy a pasar. Vale. Aquí podría poneros 1.000.000 de ejemplos de fotolibros que se han ido haciendo y me ha resultado complicadísimo elegir algo así puntual. Pero otro de los libros que también hicieron un crack importante, ya nos vamos también mucho más hacia adelante, 30 años más hacia adelante, fue Karasu Ravens de Fukase, en Japón. Fukase fue un fotógrafo que después de pasar, bueno, se unió a otro grupo de fotógrafos que fueron importantísimos para la historia de la fotografía y también en concreto, sobre todo, para la historia de la fotografía japonesa. Y Fukase, cuando ya
había hecho ese círculo, ya tenía todos esos conocimientos de fotografía, él se formó de manera formal en fotografía. Tuvo una crisis emocional, su mujer, su pareja, rompió el matrimonio que tenían después de muchos años y entonces él se aisló y empezó a hacer fotos de cuervos, ¿no? Como veis aquí. Cuervos que se pueden interpretar de un montón de maneras diferentes. Él estuvo muchos años haciendo estas imágenes. El cuervo en Japón, si no me equivoco, es se entiende como un mal augurio, ¿no? Es como que ver un cuervo te da mal rollo. Algo malo te va a pasar. Y él se hundió y se aisló y estuvo durante mucho tiempo fotografiando esto y al final es un trabajo en el que él mismo se está retratando, ¿no? ¿Y por qué os he puesto como ejemplo esto tan triste? Primero, porque el diseño de la portada me parece elegantísimo y una pasada. Estamos hablando de un libro del año 86, pero la estructura narrativa es clásica, pero, perdón, este libro en muchas listas que se han hecho de los mejores fotolibros de los últimos años siempre aparece el primero o de los primeros. Entonces, me parecía interesante que lo conocieseis por si queréis investigar más un poquito en esto. Todavía estamos en el mundo de los fotolibros formales, y ya estoy hablando en el mundo de los fotolibros formales, que digo yo, en el diseño, en el mundo del diseño de los fotolibros un poco más formal. En España, ¿qué estaba ocurriendo? Porque ya estábamos hablando de los años 80. En España, en los años 80, había un colectivo fotográfico muy reconocido, que era la agrupación AFAL, fundada, si no me equivoco, por Ramon Massats, que todavía sigue en pie de guerra. Y además de la agrupación AFAL, había una mujer que a mí me parece maravillosa, que es Cristina García Rodero, que es una mujer que siempre digo que si tenéis un día de bajón, no tenéis más que escucharla y os sube el ánimo. Es luchadora nata, tiene una mirada, un punto de vista brutal, porque sabe siempre dónde tiene que meterse. Y hizo este libro con unas fotos que fue haciendo a lo largo de varios años, que se titula España Oculta, que es uno de los libros más de culto de la historia de la fotografía. No os lo he dicho, es un tema también largo de contar, pero los fotolibros son carísimos. O sea, de serie, cuando se publica un fotolibro, el precio ronda entre los 30 a 50 euros y suelen haber muy pocas tiradas porque parece ser que son caros de producir. Y si tiene un mínimo éxito el libro, se revalorizan a niveles desorbitadísimos, pero una cosa imposible, inasequible. Este libro es uno de ellos. España Oculta es bastante complicado de encontrar. Y para mí es un referente que tenéis que investigar también. El formato, eso sí, sigue siendo clásico. Pero a pesar de que el formato sigue siendo clásico, yo creo que si Cristina volviese a publicar este libro, probablemente volvería a ser similar la estructura. Y bueno, alejándonos ya de los formatos clásicos, vamos a ver cómo se desarrolló, cómo llegamos al fotolibro tal cual lo entendemos ahora, que es a donde quiero llegar. Hay un librito muy interesante, que este sí es bastante económico, porque lo he mirado para poder deciroslo con seguridad. Lo he mirado en Amazon y me parece que estaba por los 14 euros, más o menos. Este es un librito, no sé si lo veis, pero es así pequeñito, que lo editó la Fundación Fotocolectania, que es una fundación que también hace cosas súper chulas, exposiciones, catálogos súper interesantes, que está en Barcelona. Y Fotocolectania editó a manos de Eloy Gimeno este librito. Eloy Gimeno, a todos los que se dediquéis al diseño gráfico, recomiendo también que lo investiguéis porque cuando se habla de diseño en el mundo del fotolibro más contemporáneo, es el referente número uno. Ha trabajado con libros que han tenido muchísimo éxito, ha tenido ideas bastante rompedoras. Lamentablemente falleció el año pasado, o hace poco más de un año. La verdad es que fue un golpe bastante fuerte. Además, Eloy Gimeno, además de ser diseñador de fotolibros, también publicó su propia autopublicación, su propio librito que, si queréis buscarlo, se titulaba Helsinki, que también fue bastante rompedor, la verdad es que llegó súper lejos. Y bueno, Eloy publicó este libro junto con Horacio Fernández, que os lo he mencionado antes,
Cristina de Miden, que es también una gran autora muy reconocida, es de Orihuela, de un pueblo de Alicante, y con Jon Uriarte, y ellos lo que hicieron fue hablar de cómo se entendía en ese momento, que era el 2014, el fotolibro en España, qué había pasado, por qué de repente el fotolibro había tenido ese boom, o sea, de repente en el 2013 o 2012, el fotolibro tuvo como, o sea, se empezaron a publicar una burrada, una barbaridad de libros en España, cuando poquísimos años antes, pues es que apenas se conocía, ¿no?, lo que era. Entonces ellos hacen como un análisis de qué es lo que ha pasado. El libro es muy chulo porque es muy dinámico, tenemos diferentes maneras de leerlo, y empiezan analizando la situación del fotolibro en España en concreto desde el año 2000. Y en el año 2000 dicen, ¿vale?, se publica aquí en las líneas rojas que aparecen en horizontal, que no sé si lo veis, se publica en el año 2000 un libro que se titula Infinito, y Infinito, que es el primer libro así más contemporáneo, ¿no?, más innovador en cuanto al diseño que se publica en España, se publica en el 2000, pero os digo una cosa, no tuvo éxito, este libro no empezó a ser conocido hasta bastantes años después, pero bastantes, no sé si deciros el 2008 o 2009. Se publican otros libros que pues pasaron también entonces desapercibidos, en el 2001 no vemos nada, pasamos por el 2002-2003, tampoco vemos aquí líneas rojas, aparece por aquí Fontcuberta, otra vez David Jiménez. En el 2004 se publica Cristóbal Lara, un autor también muy importante, publica Animaginary España, que igual que Infinito son unos libros que vamos a ver ahora después, pero también pasa en España más o menos desapercibido. Y ¡pam!, 2012-2013, ¿qué ha pasado? Bueno, yo os he puesto aquí hasta 2009 para no aburrir, 2010, 2011 también están casi en blanco, pero aparece 2012-2013 y Dios mío, ¿qué ha ocurrido en España? ¿Por qué se publican tantos fotolibros de momento? Pues yo no soy quien para dar una teoría exacta, pero sí que puedo hacer puedo dar mi opinión general, ¿no? Y es pues que empiezan a aparecer las editoriales de fotolibros en España. No sé en qué año exactamente, pero yo juraría que es por aquí, que aparece Dalpine, que creo, si no recuerdo mal, que es la primera editorial más personal, más pequeñita, que aparece de fotolibros en España. Existía ya La Fábrica, que también es otra editorial, pero es menos personal, ¿no? Y aparece Dalpine, otras editoriales van apareciendo poco después, y existe también un movimiento que para mí a nivel personal también ha sido vital, importantísimo, que es Blank Paper. Blank Paper fue el primer colectivo que hubo de fotografía en España, que creó una escuela en el 2008, a la que yo tuve la suerte de acudir y en la que tuve la suerte de trabajar. Fui coordinadora de la escuela y profesora durante muchos años, hasta que empecé mi propia escuela. Y ellos introdujeron todo este mundo del fotolibro en las clases y salieron muchísimos alumnos de ahí que empezaron a publicar sus propios trabajos. De hecho, Dalpine, la editorial, surge también de que ellos hacen el curso anual de la escuela, del curso de desarrollo de proyectos. Entonces, supongo que eso tiene algo que ver, pero tampoco podemos centrificarlo todo tanto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, os he puesto ya, voy terminando, porque me doy cuenta de que llevo casi media hora hablando ya, os he puesto algunos ejemplos para ver así a modo un poquito express, para que luego vosotras, si queréis investigarlo por vuestra cuenta, pues sepáis por dónde empezar a tirar, ¿no? Este es Infinito, el libro que os comentaba que se publicó en el 2000, de David Jiménez. ¿Qué es lo que tiene de especial? Ahora es un libro de culto, también de los difíciles de encontrar, la primera edición, y es un libro que si vamos pasando las páginas, pues no tiene nada de especial en un principio, ¿no? Pues son imágenes en blanco y negro que nos miran de vez en cuando así de una manera peculiar. Vamos pasando las páginas y bueno, es difícil que veáis el truco de este libro porque tiene un truco en el diseño, que es lo que ha hecho al libro que sea de culto.
Vale, no sé si la habéis visto, supongo que no, pero os lo cuento. El libro se llama Infinito porque tiene múltiples lecturas. Se puede leer así como se está pasando las páginas o, fijaos que aquí, esto es la misma foto, o sea, ahí había como las huellas de un dedo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, si yo pliego las hojas así, en lugar de pasarlas así, si yo las pliego así, supongo que me estáis viendo por la cámara, veo que la foto está completa, es decir, el libro está diseñado de manera que están todas las fotos completas dobladas por la mitad. Se han doblado como si yo cogiera un montonazo de fotos, las doblase por la mitad y a partir de ahí pues tengo múltiples lecturas, ¿no? Puedo ver el libro de infinitas maneras. Y esto, que a lo mejor contado así de esta manera parece una tontería, fue algo espectacular cuando se descubrió. Y ya os digo, esto es un libro de culto, ¿vale? Otro de los libros de culto que os comentaba antes, y creo que me voy a parar aquí, porque si no me van a expulsar, es el de Cristóbal Lara. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque Cristóbal Lara publicó con Steidl, y Steidl fue la primera editorial de fotolibros que hubo en el mundo, específica solo de fotolibros. Tuvo los mejores diseñadores o de los mejores diseñadores del mundo. Tiene un equipo de trabajo brutal, el señor Steidl, que también sigue en pie de guerra trabajando. Y este libro es muy clave, se publica en el 2004, 4 años después, curiosamente, que Infinito, y este libro es brutal, ya no solo por el contenido fotográfico, que no me puedo parar a explicar ahora, ¿no?, de qué va el proyecto y la manera que tiene Cristóbal Lara de mirar, que es súper interesante, sino por el diseño, porque cuando cuando Cristóbal Lara fue a publicar este libro con Steidl, todos los libros que se habían publicado anteriormente, excepto Infinito, estaba ahí guardado en un cajón invisible, o sea, el libro estaba como invisible. Parecía que todos los libros que se hubiesen publicado antes eran como muy grandes y eso, pues en el formato un poco como el de los americanos que hemos visto de Robert Frank. Y Cristóbal Lara, cuando fue a hablar con Steidl para hablar del diseño y la edición del libro, le puso una condición y era que él no quería ser un fotógrafo pretencioso con su libro, no quería que fuese demasiado grande y demasiado pesado, que quería que fuese algo manejable. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer el libro de un tamaño más pequeño, que esto era algo también muy loco, porque los libros de fotografía eran grandes y pesados. Y además, cuando abríamos el libro, el color que no, vosotros lo sabréis, pero yo no recuerdo ahora, la página esta de papel, la primera página que protege el libro, ¿no?, cuando lo abro, es de color rosa. Ese color rosa que es el mismo color del capote de un torero que aparece por ahí, después en alguna de las imágenes. Eso ya era una locura, porque normalmente cuando abríamos un libro estaba la protección esta es de color gris o blanco, ¿no? Era bastante sobrio. Y él decidió que no fuese así. Entonces, eso ya fue increíble. Y otra cosa que supuso también un crack bastante importante fue el hecho de que no introdujo texto. Solo hay una cita al final del libro de Ortega y Gasset que dice, solo lo imaginario puede ser exacto, ¿no?, para que nosotros interpretemos qué es lo que nos quiere contar él con el proyecto, que al final es, pues, como dice el título, un imaginario español. Y yo seguiría hablando y seguiría hablando y seguiría hablando, pero voy a parar porque creo que hay algún mensaje por aquí. Eva, ¿estás por ahí? Voy. Sí, estoy. No, si quieres acaba, tranquila, no pasa nada. Que va, si yo podría tirarme horas, pero creo que empezar a investigar por aquí ya es bastante interesante. Espera, pues me enchufo. Bueno, si acaba la presentación y cuando acabes ya... Sí, tranquila. Sigo. Pues no me quiero entretener mucho en ponernos a ver ahora los libros, ¿no? Pero es que hay tantos ejemplos que os podría enseñar. Otro ejemplo que fue bastante innovador de fotolibro para enseñaros fue este, que es Censura, de Julián Barón. Julián, ya que somos en un principio la mayoría de Castellón, os tengo que decir que es de aquí, él es de Segorbe, y publicó este libro que en su diseño fue bastante especial porque su proyecto va sobre la censura que hacen los medios de comunicación en torno a todo el mundo de la política, ¿no?, para resumirlo mucho.
y todas las fotos como estrategia narrativa en el discurso están sobreexpuestas de luz, están quemadas. Entonces, el diseño que lo hizo Dani Zumeño, que es otro chico que, si no me equivoco, está también viviendo ahora en Castellón, está pensado también con brillo, ¿no? El papel es muy satinado, es muy brillante, parece casi plástico, entonces se une mucho al flash de las imágenes. Otro ejemplo bastante interesante fue el de Everything Will Be Okay, de Alberto Lizarralde, que es un trabajo que habla sobre el venirse abajo emocionalmente, ¿no? Sobre la depresión. Y entonces, bueno, está hablando también sobre la delicadeza de la mente, ¿no? de nuestras cabezas. Y está diseñado de forma que cuando cogemos el libro se queda la huella, no tengo ni idea de qué material es, ojalá alguien aquí me lo pueda decir, pero está diseñado de manera que tú dejas la huella en el libro cuando lo coges. Fue un exitazo, evidentemente, y se agotó. Otro libro que fue un exitazo también en España fue el de Óscar Monzón, se titula Karma, que está muy en sintonía en cuanto al diseño con el de Julián, porque aquí también se juega mucho con los flashes, se rompe la privacidad de las personas dentro de los coches, porque aquí él se subía arriba de un puente y fotografiaba los coches que pasaban por debajo y lo que ocurría dentro. Y entonces en el diseño se ve también ese flash y el papel también brilla, ¿no? Y ya voy a parar. Tenía aquí varios ejemplos preparados más, pero voy a parar porque si no, se nos va a hacer enorme esto, muy largo. Ahora sí, Eva. No sé si estoy sola, si tenéis dudas. Voy, ya estoy. Es súper, a mí es que me gusta mucho, entonces me parecía súper interesante. Yo te hubiera dejado hablar más rato, sin Bueno, problema. voy a hacerme publicidad, que no lo he hecho lo suficiente. Os tengo que decir que en la escuela tengo un curso que es el de desarrollo de proyectos fotográficos en el que me centro en enseñar un montón de libros. O sea, hay gente que se hace el curso porque quiere desarrollar su propio proyecto fotográfico y entonces vamos trabajando eso, pero como siempre enseño muchos libros para ir motivando y para que vayan entendiendo las estrategias narrativas que se van utilizando en fotografía, hay mucha gente que a lo mejor no hace fotografía, pero sí se hace el curso porque simplemente le interesa este tema de los libros, conocerlos, el mundo del diseño y tal. Y no sé si alguien tiene preguntas. Si tenéis preguntas, aprovechar ahora. Yo sí que te quería preguntar, a ver, esto es curiosidad. Nos has estado hablando un poco en plan historia, ¿no? De cómo ha ido evolucionando, los libros que han marcado la historia, que han dado el crack y tal, pero a ti personalmente, ¿cuáles son ¿Cuál los me emociona más, no? Sí. Es bastante complicado de decir porque son un montón. ¿Me voy a salir? Si tuvieras que tener un top La verdad o es un fotógrafo que ha hecho para ti. a mí me gusta mucho Paul Graham. En realidad es Paul Graham, pero le llamamos todos Paul Graham. Claro que sí. Me gusta mucho lo que hace y luego me gusta muchísimo también lo que hace Julián Barón. No sé si es porque lo he aprendido todo de él, ¿no? Que es quien me ha enseñado todo esto, pero me gusta mucho porque es una persona que siempre te motiva y te agita mentalmente, te hace pensar y te hace ir más allá de lo que tú crees que eres capaz, ¿no? de hacer. Y bueno, me callo ya que es que no paro de hablar. No te preocupes. No sé, hoy está la gente muy silenciosa. Hoy no. Espera, una pregunta. Pregunta a Lucía que quién suele editar este tipo de libros. Claro, pues cada editorial tiene sus propios editores, hablo en masculino porque no conozco a mujeres todavía, ahí lo dejo. Y pues los propios editores de la editorial, a mí me parece brutal el trabajo de Horacio Fernández, que no solo es investigador, sino que es editor, trabaja con RM. Y luego también una cosa que no he dicho es que aparte, o sea, hay otro mundo que es el de las autopublicaciones. O sea, Te quería preguntar yo ahora, sí. Claro, tenemos que diferenciar los libros publicados por editorial que los que tú te autopublicas, que o sea, pueden llegar a tener tanto éxito, han tenido tanto éxito que en los festivales de fotografía, cuando se va a premiar un fotolibro, ya se diferencia los que son autopublicados de los que son publicados por editorial.
Claro. Errores frecuentes. Sí, errores frecuentes de principiantes. Claro, los errores frecuentes en un fotolibro de principiantes es querer ordenar las fotos porque queden bien. Y en el mundo del diseño, poner esta foto al lado de la otra porque quede más bonito. Esto es, para mí, algo horrendo. Habrá gente que no estará de acuerdo conmigo y también les respeto mucho, pero para mí lo peor es eso. Claro, tiene que contar una historia, ¿no? Claro, tiene que tener un sentido. O sea, además es que va a sonar horrible, pero en todos estos años que llevo hablando de todo esto, al final te das cuenta enseguida de cuando alguien le va a dar coherencia a su trabajo o no, porque tiene que tener la persona que va a tocar esas imágenes una coherencia, una cultura detrás, una cultura visual importante. Vale. Santiago te pregunta que de qué tiradas se están hablando normalmente de fotolibros cuando se hace una tirada. Pues ya no sé decirte, pero muy poquitas, 200 tiradas, 300, muy poquitas, dependiendo de la editorial, claro. Si publica Speidel o RM, pues van a ser pues a más de 1000, ¿no? Seguro. Pero si Dalpine publica un libro, pues a lo mejor estamos hablando de 300 libros. No sé. María te vuelvo a preguntar cuáles son los aciertos universales o que funcionan independientemente del tema de que sea el fotolibro. Yo creo que eso no existe, porque cuando ya cogemos, o sea, nos unimos a un patrón, estamos muertos. ¿Qué fotolibro crees que todos deberíamos conocer, sí o sí? Jolín, un montón. Es que se me va de las manos. Se me va de las manos. A mí, otro fotógrafo que estoy enamorada de lo que hace es Jesús Monterde. Y a lo mejor es porque fue alumno, compañero, y porque también es de Benasal, es de aquí cerquita, pero a mí me enamora lo que hace. Tiene un libro que es Ne Mini Parco, que precisamente se lo editó Horacio Fernández, que para mí es súper personal y es brutal, muy directo. Te preguntan, ¿fotolibro o fanzine? ¿Cómo elegir el formato adecuado o algún tip para la autoedición? Es que yo no pondría etiquetas de si una cosa es fotolibro o es fanzine. Hablemos de imágenes y de páginas, no sé. ¿Cómo elegir el formato adecuado? Eso te lo van a decir las imágenes. Claro, mira, ahí cuando se va a pensar en exponer un trabajo, es muy importante el tamaño, elegir el tamaño adecuado, igual que elegir el tamaño del libro, dependiendo de si yo quiero que la lectura de mis imágenes se haga de una forma colectiva o de una forma más independiente. Si yo quiero que mis fotos se vean de una forma independiente, que sea algo más personal, las fotos las expondré más pequeñitas y las presentaré en un tamaño más pequeño. Si quiero que sea algo más grande, por ejemplo, Chema Madoz es un fotógrafo muy comercial, que es muy conocido, hace las imágenes, las exposiciones normalmente sus fotos son súper grandes y los libros también las imágenes son grandes, porque es un fotógrafo que trabaja de una manera conceptual. Entonces juega también con los trampantojos visuales, ¿no? Y te presenta las fotos en grande para que tú pienses, ostras, pues me la ha colado y encima la tenía bien grande delante de mí. Entonces todo tiene que ver, o sea, esto te lo van a decir las fotos. Y te pregunta que algún consejo para la autoedición. Ver muchos fotolibros. Hay que leer libros. O sea, la única manera es leer y ver libros. Y entiendo que es muy difícil porque, jolín, es que son muy caros. Sí, ¿no? ¿Y hay alguna biblioteca que... Por Estaba ejemplo, la de... aquí en Castellón, no sé. En Castellón hay alguna cosita, pero mínima, en el Spider contemporáneo. Y luego, más cerca tenemos el IBAM, pero hace un montón que no voy y me dijeron que habían cerrado la biblioteca. No sé si es verdad, si no es verdad, no lo sé, pero en el IBAM sí que había alguna cosa. Pero la verdad es que es complicado. Al final, pues eso, el blog de Gabriela Zendoya,
y ir tirando del hilo, a ver qué encontramos. Existía un canal en YouTube que era brutal, que era Half a Nice Book, que nos presentaba la grabación de los fotolibros, pero se cerró el canal. Y luego recomiendo también otro canal en YouTube, que es el de Olmo González, que es un youtuber de fotolibros, por decirlo de alguna manera. No sé si es la mejor definición, pero está bastante interesante. No, eso está chulo. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Oye, yo no sé cuántas personas somos. Somos 15. Contándonos a ti. 15. Qué íntimo. Una cosa también, de una manera muy importante de ver libros, es ir a las reuniones de Photobook Club. Claro, en Castellón existe el Photobook Club Castellón. Además, el organizador es Vicentena, que fue también alumno, y le he preguntado antes para decíroslo, y me ha dicho que probablemente se retome la siguiente sesión en octubre. Ha tenido que cancelar un montón de cosas por el confinamiento. ¿Seguirás en el Menador o...? Pues eso ya no me lo ha dicho, pero supongo que sí. Me ha dicho, mira, me dice, he cancelado 5 sesiones de marzo a junio, te paso la lista que tenía como primicia. Va a venir David Linuesa, bueno, me comenta ahí varias cosas y me dice que una sesión iba a ser en Arbor, que tiene sentido también, sí. Sí. Pues no sé. ¿Alguna preguntilla más? Aprovechar. ¿Y online no se va a hacer, o sea, tipo así virtual, ningún...? Me ha dicho que de momento online no va a hacer ninguna reunión. Porque claro, también es complicado enseñar libros, supongo, claro, sí. Por Instagram, no sé. Sí. ¿Cuándo te animarás a hacer el tuyo? Es lo que te iba a preguntar también, sí. Pues es que no tengo ninguna prisa y tampoco es mi finalidad. A mí me gusta ir por libre y sobre todo descubrir cosas nuevas y enseñar y ver qué nace de las clases, es lo que más me gusta. No tengo intención de meterme en publicación. Por décadas, las últimas 5, por ejemplo, comparten características. Uy, no lo acabo de pillar. Sí, por ejemplo, los fotolibros de los años 80 gráficamente o la manera de mirar de fotógrafo más o menos son muy parecidas, la de los 90, supongo. No, rompió la mirada fue Robert Franco en Los Americanos en los 50 y el que rompió de nuevo la mirada y sobre todo hizo el crack en el mundo del diseño del fotolibro fue Cristóbal Lara con Animatinaria España. Esto para mí es lo más importante, teniendo en cuenta que hay muchos otros trabajos muy importantes. Estoy hablando de los que más repercusión han tenido. Sí. Y después te pregunta también, María, si más o menos se tiene una idea de por dónde van a ir los fotolibros en esta década. Pues yo solo puedo decir mi opinión personal. Sí, claro. Claro, es que no lo sé. Yo diría que hacia la autopublicación. A ver, hay muchas teorías y muchas personas que dicen que esto de los fotolibros es como una burbuja que se está inflando, ¿no? Como aquella inmobiliaria que algún día petará, explotará, porque esto se está poniendo muy de moda, ya todo el mundo publica un fotolibro. No todos los fotolibros que se publican al final son tan interesantes, ¿no? Y cada vez es más difícil encontrar algo que a uno le motive personalmente, pero se siguen haciendo libros muy interesantes, ¿no? A pesar de que hayan cada vez más. Hay gente que esto lo ve como algo malo. Yo ya no. Durante una época sí, me saturó, pero no. No tiene por qué. Y no tengo ni idea de a dónde vamos a llegar. No sé. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Si no, siempre os podéis poner en contacto con ella a través de Instagram. Claro. Claro. Bueno, los cursos los estoy siguiendo haciendo online y mi idea es en agosto, septiembre ya volver. Y os tengo que contar una cosa para los que sois de Castellón. Es muy, muy, muy probable que Fotocine Lledó, que es la tienda de toda la vida que tenemos dentro del aula, se traspase y es muy probable que se convierta en otra empresa. Todavía no puedo decir cuál ni dar más detalles.
porque el propietario pues se jubila, ¿no? Entonces hay que cerrar ya. Pero pase lo que pase, la escuela va a seguir. No sé si voy a tener el mismo nombre, no sé si seguirá siendo Aula Fotocine Lledó o tendré otro nombre, pero la escuela va a seguir. Yo voy a seguir haciendo cursos presenciales y cursos online. Vale, tomamos nota. Pues nada, muchas gracias. A ti por venir. Se me ha pasado muy rápido. Os recuerdo que la semana que viene las charlas que tenemos serán el miércoles con Luis Calabuch y bueno, Lidón, que pases buen fin de. Gracias, igualmente. Nos vemos toda la semana que viene. Hasta luego.